inmensamente. Dios me lo guarde. Aquí un fraterno saludo del profe Bel para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Espero que haya sido un día de bendición para cada uno de ustedes. Y pues bien, eh, primero que nada, me gustaría que me confirmaran que me están escuchando, que se encuentran bien para dar inicio, ¿vale? Para dar inicio a la clase del día de hoy, que espero de corazón que disfruten al máximo, ¿ok? ¿Vale? Me regalan aquí un segundito. Vale, Sandra, entonces quedarías el jueves del 6 a 8 y el viernes del 6 a 8. Estoy buscando quién me dé entonces la clase del sábado para, para entonces confirmarle para que se prepare. Vale, vale. Vamos a iniciar en el día de hoy. Esta clase es una de las clases que más me gusta. Espero que igual forma la de hoy y la de mañana son una de mis favoritas. Espero igual forma que ustedes logren disfrutar tanto como disfruto este tema con ustedes. Cuando comenzamos este diplomado, comenzamos hablando de Edgar Morin y de los elementos que él consideraba importantes para la educación del siglo XXI. Hablamos de la ceguera, de la ceguera del conocimiento, del saber de lo importante, de el saber útil. Pero hay uno de los principios que Edgar Morin manifestó en su libro que tiene que ver con la necesidad de considerar al ser humano desde su condición compleja. El ser humano no es simplemente una vasija cognitiva que yo voy a llenar, sino que el ser humano es mucho más complejo y es un ser multidimensional donde tiene obviamente un conjunto de aspectos sociales, políticos, económicos que lo rodean y también tiene una dimensión psicofísica y noética que también lo constituye. Entre la dimensión física, pues tenemos un sujeto con un sistema nervioso, ¿sí? Con un órgano complejo como el cerebro y desde otras dimensiones afectivas, emocionales, intrapersonales, interpersonales, comienza el sujeto a convertirse en un suprasistema de elementos que no son sencillos y que se vuelven complejos. Para los que no están dedicados a la educación, sino que la han visto de pronto desde la distancia, que sé que hay muchas personas que están aquí, por eso yo no tengo experiencia en educación, estoy educándome, formándome porque estoy interesado. La educación es un tema complejo por la complejidad misma del ser humano y como es un acto entre seres humanos, se hace un acto de naturaleza compleja, ¿sí? No es fácil trabajar, como no es fácil estar casado, como no es fácil tener hijos, no es fácil porque estamos hablando con un sujeto ajeno a nosotros que también es tan complejo como lo somos nosotros mismos. Ahora, en un salón de clase, donde tengo 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, yo he tenido aulas de clase en donde he llegado a tener hasta 1000 personas en un auditorio, en una clase, en un salón. Son 1000 personas, es un tema bastante complejo. Por lo cual vamos a trabajar hoy unos principios de la neuroeducación que en cierta medida nos van a permitir entender algunas de las dimensiones que terminan haciendo al ser humano tan complejo como es la dimensión psicofísica y sobre todo neurológica. Así que tenemos que educar desde el cerebro del que aprende. Por mucho tiempo, debo levantar mi mano, las dos quizás, si llegasen a preguntar quiénes han preparado o planeado una clase desde el cerebro del que enseña sin considerar el cerebro del que aprende. Por mucho tiempo, cuando yo planeaba las clases, lo hacía de caras a lo que ya yo sabía
y no de cara a lo que el sujeto que voy a enseñar o en las condiciones en las que el sujeto que yo voy a enseñar eh, se encuentre. Así que en este momento, educar implica educar desde el cerebro del que aprende, ¿sí? Considerando al sujeto del que aprende. Alguien una vez me dijo que quien educa, ¿sí? Quien enseña sin considerar el cerebro del que aprende, es como si alguien pretendiera hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Es imposible. Y aquí pasa algo curioso, y es que muchas veces nosotros somos prudentes con ciertas áreas del conocimiento. Si mi carro tiene un sonido, tiene un sensor, tiene una luz, tiene una señal que indica que algo no está mal, tiene un sonido, lo más seguro es que ustedes y yo, en respeto a lo que ignoramos de mecánica, para evitar que cualquier acción desde la ignorancia genere más problema que bien, buscamos a alguien que sepa de mecánica para que nos asesore y nos acompañe en un proceso correctivo en nuestro vehículo. No sea que ignorando cosas de mecánica, cualquier intervención de nosotras pueda ser más perjudicial que benéfico. Si me siento mal o alguien de mi familia se siente mal, lo más probable es que busquemos a un médico con el objetivo que, en consideración a lo que ignoramos en medicina, nosotros pues somos prudentes. Pero con la educación pasa lo contrario. Pareciera que todo el mundo se sintiera facultado a la hora de opinar de cómo aprenden las personas. Me regalan un segundito. Me regalas el tanto. No, no, que me molesta. Entonces, en términos de educación, pareciera que todo el mundo, sí, uno habla con el papá, con el padre de familia, sí, y pareciera que todos estuviesen facultados para, para decir o para opinar sobre educación. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando actuamos de manera desconsiderada en educación, los efectos pueden ser aún peores que a nivel mecánico y que a nivel médico. Alguien decía, de hecho esto lo decía un famoso neurocirujano, decía que una de las profesiones más importantes del mundo no es la medicina, lo decía un médico, un cirujano, sino la educación. Porque resulta que los errores de un cirujano pues se pagan con vidas y es un error grandísimo, ¿sí? Un cirujano comete un error y pues se pierde una vida. Un docente comete un error y se puede estar perdiendo una generación. Se puede, y el error del médico termina con una persona enferma, con una familia dolida y con una persona quizás en un cementerio. Es algo trágico. Pero esto es lo que hace que la educación se convierta en un área del saber compleja, porque el daño que hace el maestro no es un daño que termina con el dolor de un conjunto de personas o con la inexistencia de un sujeto. El error de un maestro se traduce, el error de un maestro se traduce en sujetos mal formados, mal formando a otros en la sociedad, en sujetos mal orientados, ¿sí? Eh, mal orientando a otros en la sociedad. Una persona corrupta es una persona mal educada. Una persona violenta es una persona mal educada, ¿sí? Y si analizamos las principales causas de muerte, de crisis políticas, sociales, emocionales de la humanidad,
han girado alrededor de una sociedad en la que han carecido los principios, los valores, las orientaciones. Cuando yo salí de la universidad, habían dos cosas que en ese momento decía con algo de convicción. Decía, no quiero ser maestro, no quiero saber nada de la educación y no quiero saber nada de la investigación. La razón, por las cicatrices que dejaron muchos maestros por los cuales yo pasé. En grado noveno de bachillerato, una profesora literalmente me dijo frente a todo el salón, Coronado, que usualmente me llamaban por mi apellido, que yo iba a ser un fracasado, que no iba a ser nadie en la vida porque pasaba hablando. Para defensa de esta profesora, la verdad que pasaba hablando. O sea, el problema no era si me cambiaban de puesto. Si me ponían atrás, hablaba con los de atrás. Si me ponían adelante, hablaba con los de adelante. Si me ponían al lado, o sea, no importa. De hecho, en ese entonces a veces lo paraban a uno frente al tablero mirando hacia la pared, con la frente pegada a la pared, y uno terminaba hablando consigo mismo, ¿sí? Pero de que hablaba, hablaba. Eh, y así hubo muchos maestros que algunos me pegaron en un contexto en el que todavía se legitimaba que los profesores utilizaran la letra con sangre entera, donde legitimaban, obviamente, el maltrato físico en el ámbito educativo. Esto es en mi primaria, en mi formación primaria. Y de ahí en bachillerato y en universidad, un profesor decía que no iba a llegar a hacer absolutamente nada en términos de educación porque desde sus expectativas uno no encajaba en el rol de ellos, ¿cierto? Para mí la investigación en la universidad de pregrado fue una tortura. Por esas razones quería simplemente dedicarme al sector privado, a las empresas en el sector administrativo y alejarme de todo lo que tuviese que ver con investigación y con educación y con pedagogía. Sin embargo, de pronto, por la presión familiar, sobre todo de mi mamá, que me motivó hasta con insistencia de que participara en un concurso docente, del cual ni me preparé, pero que por la misericordia de Dios terminé ganando. Y pues bien, al final de cuentas, pues económicamente era un poco mejor rentable estar en el sector educativo que en el sector privado. Y pues bien, cuando comencé a trabajar, fue un proceso en el cual comencé a sentirme transformado por el acto de educar. Y a la medida que iba interactuando en este contexto complejo de la humanidad, estos escenarios humanizantes comenzaron a generar un proceso de humanización en mí. Y pues bien, hoy en día no solamente soy docente, sino que soy formador de formadores, soy un profesor de profesores y, y este recurso quizás o este talento humano se hubiese perdido si en este caminar no me hubiese encontrado con un par de maestros que cambiaron la diferencia. En la maestría que hice principalmente para poder ganar un poco más, me encontré con unos maestros que hicieron la diferencia. Así que eh, hoy día consideramos que la educación y el acto de ser maestro es un acto que no puede ser asumido desde el tecnicismo, sino que debe ser asumido desde la humanización. Así que educar desde el cerebro de que tenemos que enseñar desde el cerebro del que aprende. Para esto vamos a considerar tres partes eh, del cerebro que han asumido ciertas características y que nos permiten hoy día identificar las zonas donde se pueden efectuar ciertos procesos específicos. Vamos a cortar en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala lo que de ahora en adelante llamaremos el cerebro cognitivo. Vamos a encontrar en la corteza parietal del cerebro y en el hipocampo lo que de ahora en adelante llamaremos el cerebro, acá, perdón,
corteza prefrontal del cerebro y la amígdala, el cerebro emocional, la corteza frontal del cerebro y el hipocampo, como el cerebro cognitivo, y la corteza parietal del cerebro, como el cerebro procedimental. Tenemos cerebro emocional, cerebro cognitivo y cerebro procedimental, que hacen parte de nuestro cerebro. Y vamos a ver cómo funciona. Eh, Esto nos permite, aquí se ve con claridad, corteza prefrontal, ¿sí? Y la amígdala es lo que conocemos como el cerebro emocional, ¿sí? Este es cerebro emocional, cerebro emocional. En la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo encontramos el cerebro cognitivo y en la corteza parietal encontramos el cerebro procedimental. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos, ¿ok? Pero la primera reflexión a la que quiero llegar fue una reflexión que le aprendí a un gran maestro, apellido Anicharico, por allá en los años 2010, a un grupo de maestros nos dijo lo siguiente, ¿sí? Bueno, me decía lo siguiente, nos decía este maestro, cuídense de la violación cognitiva. Y para ser franco, no le entendimos a la primera, por lo cual comenzamos a preguntarle qué era la violación cognitiva. Y Anicharico, como si fuésemos unos estudiantes pubertos, comenzó a darnos una clase de sexualidad. Y nos decía que cuando una persona quiere estar con su pareja, la intimidad sexual no inicia en el acto de, de consumir la intimidad en la penetración, por ejemplo, sino que es un acto que emerge de manera significativa previo a lo que quizás nosotros podemos considerar como, como, como el sexo propiamente dicho. Entonces nos decía, cuando deseo estar con mi esposa, sé que tengo que transitar un camino del cual ni el tiempo, ni la legalización del matrimonio me van a exonerar. El hecho de que existe un documento escrito donde diga que ella es mi esposa y yo soy su esposo, que ella es mi mujer, yo soy su marido, no me eximen de recorrer un camino eh, psicofísico fundamentado en una provocación emocional que lo que va a hacer activar en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala, activar un conjunto de estímulos que van a generar una respuesta neurológica en todo el cuerpo, donde las neuronas, ¿sí? Que y ahora más adelante vamos a estar hablando, de hecho vamos aquí a adelantarnos un poco de lo que vamos a hablar más adelante, en donde las neuronas, al hacer esta conexión entre ambas, que se llama sinapsis, en este espacio sináptico, las neuronas nerviosas, las células nerviosas que conocemos como neuronas, liberan unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, lo que hacen es generar un estímulo de satisfacción, generando que en el cuerpo comienza a prepararse para la intimidad. Entonces, tanto en el de parte del cuerpo del hombre como en el parte del cuerpo de la mujer, comienza a presentarse una lubricación natural, ¿sí? Eh, de tal forma que cuando se llegue a la intimidad, al coito propiamente dicho, eh,
se convierte en un acto placentero para ambos. Pero ¿qué sucede cuando yo, por ejemplo, después de un día estresado en el que ni siquiera tuve la oportunidad de llamar a mi esposa, a saludarla, pero considerando que, y esto lo hablo de manera muy personal, sí, porque no digo que todos los hombres sean igual, pero a la mayoría de los hombres que conozco pueden quizás de pronto coincidir conmigo en que no hay algo que libere mejor la tensión del estrés que el sexo. Pero si yo vengo desde esa necesidad fisiológica de liberar mi estrés a partir del sexo, eh, ignorando lo que quizás la otra persona necesita generar en su estructura emocional para prepararse para el acto, podría lastimosamente esto considerarse aún en el marco del matrimonio una especie de violación. Quizás no hablemos de un acceso carnal violento, pero sí podríamos en algunos casos de estar hablando de un acceso carnal no consensuado, de un acceso carnal no consentido en un momento determinado. Y con esto no significa que ella no me ame, ¿sí? Simplemente que quizás hay muchas variables que giran alrededor de su disposición emocional. Y yo, como marido, como esposo, y ella también como mujer, debemos tener canales de comunicación y tenemos que tener ciertos rituales afectivos y emocionales que nos permitan preparando señales, ¿sí? Palabras, gestos, ese morbo, ese mensaje, ese cariño, ese detalle, esa salidita, esa comidita, que no son en todos los casos, pero habrán otro tipo de estrategia que nos permita prepararnos para que cuando llegue esa intimidad sea una intimidad placentera para ambos. Ahora, si a esto le sumamos el hecho de que no son ni marido ni mujer, sino que literalmente estamos hablando de un acceso carnal violento de una persona desconocida que llega, interrumpe, irrumpe de manera violenta, esto es algo que puede generar trauma de por vida, no solamente físico, sino también psicológico. Y termina algo, el sexo, que termina, que debe ser un recurso. Para mí, la intimidad sexual es un recurso espiritual, emocional, afectivo, biológico, que es uno de los pilares del matrimonio, como son la finanza, como es la comunicación, como son los actos de servicio, como lo es la espiritualidad del hogar, termina siendo la intimidad sexual una columna, entre otras más, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la clase de neurociencia? Porque el cerebro cognitivo o el cerebro tiene una puerta y la puerta del cerebro son las emociones. Si yo intento acceder al cerebro cognitivo sin pasar por el cerebro emocional, a esto es lo que Arichárico se refería como violación cognitiva. Para que un estudiante ame lo que yo enseño, el estudiante tiene que amar a quien enseña. Pero para que el estudiante ame a quien enseña primeramente tiene que amar al enseñado. Y esto nadie se lo puede saltar. ¿Sí? Yo necesito conectar emocionalmente, ganarme el respeto, la admiración, ganarme el afecto, el amor. Esto da entrada, como decía el zorro al principito, crear lazos, volverme necesario para el otro, ¿sí? Crear necesidad del uno del otro. Pero mientras que ellos sigan siendo un estudiante más de los tantos estudiantes a los que yo le doy clase, y yo termine siendo un profesor más de los tantos profesores que le dan clase, esto no se va a generar. A esto Falborda, Haberman y entre otros
le llamaban eh, sentipensar, ¿sí? De Sousa a esto le llamaba un aula sentipensante. Para poder pensar primero hay que saber sentir. Y hay un libro que se lo recomiendo a todos, de los pocos que no tengo en digital, pero que lo pueden adquirir. Se llama Pedagogía Emocional de Chabot y Chabot, de Daniel Chabot y Mark de Michael Chabot. Este librito, este librito es un libro, lo leí por allá en el año 2010 y fue un libro que definitivamente me cambió la manera de pensar, ¿sí? Eh, Cambió la manera de, de estar eh, de alguna manera, ver la educación, sentir para aprender. Y aquí van a encontrar algunos aspectos que precisamente vamos a mencionar en esta clase. Entonces, no puedo entrar al cerebro, o no debería entrar al cerebro cognitivo, sin primero pasar por el cerebro emocional, ¿sí? Y en la planeación de la clase, puedo repensar escenarios que me permitan conectar un video. Tenía un maestro que se llamaba, eh, o que se llama Rojano, y este gran maestro, cada pregunta que yo le hacía, me respondía de la misma manera. Profe, ¿cómo hago para que mis estudiantes se motiven a mi clase? Y él me decía, Ever, cuéntales una historia. Profe, ¿cómo hago para que me entiendan un tema? Ever, cuéntales una historia. Profe, ¿cómo hago para que los estudiantes dejen la apatía? Ever, cuenta una historia. Pasaron muchos años para entender lo que él se refería. Volvámonos oradores. Hablemos de nuestras experiencias, de nuestros ejemplos. Seamos una carta abierta para nuestros estudiantes. ¿Sí? Démosles la oportunidad que a partir de las experiencias que ustedes han tenido, ellos puedan acercarse al aprendizaje significativo de lo que usted le pretende enseñar. Así que una muy buena forma es contar historias. Si nos vamos a la teopedagogía, nos encontramos que Jesús era un amante a las parábolas, como un recurso metafórico, como un recurso de oratoria. Y esto de alguna manera permitía no solamente generar esa extrapolación del conocimiento, sino que buscaba precisamente desafiar el pensamiento superior de las personas. Por eso él se decía, el que tenga oído para escuchar, que escuche. Así que nosotros tenemos que aprender a tocar el corazón de nuestros estudiantes. De nuestros estudiantes. Me regalan un segundito, por favor. Amor. Ok, me comentan, porfa, por acá por chat, si se ha entendido lo que este servidor ha intentado enseñar, ¿vale? Me comenta.
¿Se ha entendido lo que se ha explicado? Va. Aquí tengo una manito levantada. Reinaldo, ¿cómo estás? Activo micrófono, mi estimado Reinaldo. Hola, Reinaldo, tendrías que activar, aceptar para que puedas hablar, ¿vale? Hola. No, no tenemos a Reinaldo. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿por qué es importante las emociones en la educación? Porque resulta que la corteza prefrontal activa las funciones cognitivas del cerebro. Ahora, cuando yo como maestro lo que hago es tener como motivación extrínseca la nota, el cerebro lo que va a hacer es lo siguiente, el cerebro emocional va a generar como asociación o como motivación el pasar el examen. Y de tal manera que el estudiante va a aprender para el examen. Pero ¿qué sucede cuando el examen es aprobado? Llega el momento que ese conocimiento no tiene más relevancia en las estructuras cognitivas del sujeto y progresivamente comienza a desaparecer. De allí a que el 70% de lo que nosotros aprendimos en la escuela se nos ha olvidado. ¿Qué no hemos olvidado de la escuela? Leer, escribir, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo hacemos todos los días, ¿sí? Lo hacemos todos los días. Ok, perfecto. Me parece excelente, Antonio. Ok, perfecto. Entonces, vamos, hablemos ahora del cerebro cognitivo. ¿Por qué lo hago así? Porque quizás de pronto no tenemos el espacio para hablar de todos, de todos estos temas, pero espero que lo que vamos a trabajar pues les sirva muchísimo. El cerebro cognitivo, de hecho, voy a retrocederme un poco. Vamos a ir. El cerebro procesal, vamos de atrás para adelante. El cerebro procesal, la corteza parietal del cerebro. Esta corteza es la que se encarga de los movimientos. Es completamente independiente al cerebro cognitivo y al cerebro emocional. Y es fácil de validar. Cuando usted aprende algo, por ejemplo, aprende a manejar un carro, cuando usted está manejando el carro, no piensa en manejar, ¿sí? Usted está pensando en qué, en muchas otras cosas menos en manejar. Está pensando en el recibo, en las clases, en el programa, en los compromisos, en lo que hay que pagar, pero no está pensando necesariamente en, en, en manejar. Entonces la pregunta, ¿quién va manejando el carro? Pues va manejando la corteza parietal, ¿sí? Eh, y esta memoria es completamente independiente a la cognitiva y completamente independiente a la emocional. Operan de manera completamente diferente. Estamos respirando en este momento sin pensar en respirar, ¿cierto? Sí, es como algo completamente involuntario. Eh, Alguien una vez me preguntaba, profe, en el colegio de mi hija, o alguien me decía, en el colegio de mi hija, todavía están haciendo planas. No sé cómo le llamen en sus países. En Colombia, plana es cuando a los niños, sobre todo en preescolar y en primaria, les piden que hagan una secuencia de texto escrita en un cuaderno. Por ejemplo, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, y comienza el estudiante a repasar N veces esas letras. Son las famosas planas.
Acá en Colombia le llaman plana, no sé en sus países cómo les llamen. Entonces esta persona dice, profesor, ya eso no está mandado a recoger, eso ya no está obsoleto. Yo le decía, depende. ¿Depende de qué, profe? Depende de cuál es la intencionalidad del profesor que está poniendo la plana. Por ejemplo, si yo pongo una plana para que el estudiante aprenda un conocimiento cognitivo, pues estoy cometiendo un error, porque así no funciona el cerebro cognitivo. ¿Ya? Si yo les pido a ustedes que me escriban un concepto 1000 veces, el que lo escriba 1000 veces no significa, no significa que usted lo vaya a aprender. Mire, me pasa algo. Yo tengo varios números celulares, uno familiar, uno corporativo y uno del colegio en el que yo trabajo, con el objetivo de mantener un poco el orden o la organización en mi comunicación. ¿Ya? Uno personal, uno más corporativo y finalmente uno para el colegio solamente. Los papás, los profesores, todo. Eh, y resulta que a diferencia de mi personal, los otros dos números, a pesar de que los he dictado N veces y a pesar de que los he copiado N veces, nunca me los había aprendido. Hasta que la semana pasada, ¿sí? Puse uno de estos números como clave del Wi-Fi en una oficina en la que trabajamos, ¿sí? Y sentí ya la necesidad de aprenderme. Muchas veces lo he escrito, muchas veces lo he dictado, pero como un recurso inconsciente, como leer algo, pero no procesarlo y analizarlo. Así que comencé a, como muchos de ustedes, a dividir ese número largo en 4 fragmentos, ¿sí? De tal manera que se convierta en un fragmento sencillo. 3 números, 2 números y 2 números. Y comencé a generar asociaciones en los números y solamente cuando construí como una lógica de cómo estaban estructurados los números, me lo pude aprender en menos de una semana, aunque ya tengo con estos números más de un par de años. El que yo repita, yo le puedo pedirle a un estudiante que me transcriba un texto y con transcribirlo no significa que lo haya analizado, lo haya sistematizado, lo haya mapeado, lo haya conceptualizado. Simplemente lo transcribió como un acto operativo. Entonces, la repitencia o repetir algo muchas veces puede que ayude de pronto a sacarle una fotografía en algunos casos, pero no ayuda a una comprensión a largo tiempo. No sé si ustedes recuerdan el programa de Los Simpson, que es una serie animada desarrollada por Fox, hasta donde tengo entendido. Y esta serie, en todos los capítulos, nos muestra un intro. Y en el intro nos muestra a Bart Simpson, que es uno de los personajes, que es un joven, un niñito, un preadolescente, que es bastante disruptivo, bastante grosero, desobediente, metido en líos. Y siempre vemos a Bart Simpson haciendo una plana en el tablero de su escuela frente a una mala conducta que hizo. Por ejemplo, no debo pegarle chicle a la silla del profesor. Y cuando termina de hacer la plana, se ríe y sale burlándose del salón de clase. Y es que una plana nos sirve para trabajar en nuestro cerebro emocional. Así que si la intención es modificar una conducta, la plana nos sirve. Si es para comprender un concepto, la plana nos sirve. Pero si me dicen que la plana es para mejorar la motricidad, para mejorar la letra, para enseñarle a escribir a un niño, pues debo decirle que
es una de las formas todavía relevantes para enseñar. La grafomotricidad quizás ha evolucionado en qué tipo de plana, en qué tipo de gráficos, en qué tipo de trazos él va a repetir para mejorar la grafía. Sin embargo, eh, es algo que debe hacerse de manera estratégica. Así que el único que trabaja con la repetición es la corteza parietal. ¿Cómo aprendo a nadar? Nadando todos los días. ¿Cómo aprendo a jugar baloncesto? Jugando baloncesto gran parte del tiempo. Repitiendo. Muchos de ustedes utilizan la inteligencia artificial o utilizan las herramientas que hemos dado, no les funciona como esperan, el resultado no se parece al del profesor, se frustran y dejan. Jamás van a aprender, porque la corteza parietal requiere la repetición. Si usted no practica durante los próximos 15 días, ¿qué pasa? Cuando vaya a practicar va a tener que volver a verse todas las clases, porque el cerebro cognitivo no ha afianzado y la corteza parietal tampoco. Así que tenemos que saber evaluar al cerebro correcto. Ojo en esto, hay que saber evaluar al cerebro correcto. ¿Sí? Yo creo que les decía a ustedes que en alguna ocasión mi abuela me mandó a trapear, me dio una instrucción a lo lejos para que yo trapeara y yo le entendí la instrucción. Pero yo en ese entonces, 11 años más o menos, nunca había cogido un trapero en mi vida porque vengo de un hogar que era bastante machista al respecto y estaban los oficios de la mujer y los oficios del hombre. Y a los 11 años yo todavía no había cogido un trapero en mi vida. Yo le entendí la instrucción a mi abuela, sí. Es decir, el cerebro cognitivo entendió lo que hay que hacer, sí. Pero mi abuela pretendía que con la instrucción lógica o cognitiva ya yo tuviese desarrollado la habilidad motora. Y así no funciona el cerebro. Así no funciona el cerebro. ¿Sí? Así no funciona el cerebro. Si quieren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes en casa, para los que me están prestando atención, vamos a hacer lo siguiente. Si me están viendo, voy aquí a poner la cámara. Voy a darle una instrucción. Ustedes en casa, ¿sí? Voy a alejar un poquito la cámara para cubrir un poco más. Usted en su casa va a poner la mano así. Miren, como una instrucción. Va a poner la mano así, ¿sí? Y la otra mano la va a poner así, ¿cierto? Miren lo que estoy haciendo. Es una instrucción bastante sencilla. Bastante sencilla. Vale. ¿Qué va a hacer? Poner la mano así y poner la mano así. Ahora, ¿qué va a hacer? Ahora, ¿qué va a hacer? Va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar. Y esto lo va a hacer rápido. 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 ¿Vale? Y por el chat me dicen cómo les fue. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Qué es un trapero? En Colombia o en el Caribe colombiano, el trapero es lo que utilizamos para secar agua del piso. ¿Sí? Entonces, mire, veamos cómo funciona. ¿Cierto? Veamos cómo funciona. ¿Su cerebro entendió la instrucción? Claro que la entendió, súper sencilla. El cerebro cognitivo entendió que lo que tengo que hacer es esto, y esto, y esto, y esto. Esto es sencillo. La instrucción es fácil, cognitivamente fácil, pero el problema no es cognitivo. El problema es que su corteza parietal no tiene almacenado ese movimiento. Y si no tiene almacenado ese movimiento, ¿sí? Lastimosamente, por lo muy fácil que sea la instrucción cognitiva, la corteza parietal no va a responder. Entonces, en el caso de mi abuela, terminó regañándome porque yo no entendía y era un bruto. Pero hoy día entiendo que una cosa es el cerebro cognitivo y otra cosa es la corteza parietal del cerebro. Así que nosotros tenemos que evaluar el cerebro correcto.
y trabajar con el cerebro correcto, ¿ya? Vale, Frankie me ayudó, que le dicen Coleto y en otras partes Aragán. Entonces, miren para que se den cuenta. Entonces nosotros muchas veces decimos, pero esto es fácil. Cogemos a un niño de 8 años, pero mira, cortar una naranja es fácil, es sencillo. Para usted que sabe, pero este es pelar la primera vez que usted le suelta un cuchillo. Su corteza parietal no ha desarrollado el movimiento. Necesita tener el andamiaje para crear el movimiento. Sin el andamiaje, sin esa repetición progresiva, no se va a generar la competencia. Claro, lo que dice Emma es claro. Si usted se pone durante todos los días a hacer el ejercicio que hizo el profesor Eber Coronado, en una semana lo va a estar haciendo bien. Y de hecho, permítanme decirle que al principio le va a doler, físicamente hablando, porque se va a cansar, su corteza parietal no funciona, ¿ya? Isabel, cuando lleguemos al mapa conceptual, al cerebro cognitivo, vamos a hablar precisamente de los mapas conceptuales, ¿ok? Ok. Entonces, veamos a ver. Entonces, hay que saber evaluar al cerebro correcto. Pongamos otro ejemplo. Mire, nosotros hemos desarrollado un movimiento involuntario, ¿sí? Pero eso lo hemos desarrollado todos, hombres y mujeres. Pero cuando estamos en las conferencias de pareja, lo utilizamos para generar algo de humor, ¿sí? Y les decimos que nosotros los hombres hemos desarrollado un movimiento parietal de defensa al volumen de palabras que las mujeres pueden soltar en un día. De tal manera que muchas veces hacemos este movimiento con la cabeza que da la falsa sensación de que uno está prestando atención. Pero entonces la respuesta parietal del cerebro es un movimiento involuntario de asentación. Mientras que el cerebro cognitivo, mientras que el cerebro cognitivo no está prestando atención, está divagando, está en onda teta en algún lugar del mundo, ¿sí? Está en un distanciamiento mental. Entonces resulta que si mi esposa viene, me da una instrucción, ¿sí? Y yo le muevo la cabeza y ella asume la respuesta parietal como una respuesta cognitiva, está evaluando el cerebro equivocado. Ella se va creyendo que yo le presté atención por una sensación de una respuesta parietal y resulta que después me dice, mi amor, me hiciste el favor que te pedí yo. Cuando tú me dijiste algo y tú me dijiste que sí, yo te dije que sí. ¿Sí? De los mismos creadores de me levanto de la cama, atravieso la sala, llego a la cocina, abro la nevera y me pregunto qué vine a buscar. De los mismos creadores de eso. ¿Sí? De esos mismos creadores en los que yo levanto la mano para ver el reloj y alguien me pregunta qué hora es y me toca volver a levantar la mano. Porque fue un movimiento involuntario no consciente. Y literalmente no hay una respuesta cognitiva frente a esa respuesta parietal. ¿Sí? Ahora, este tema se va a ver más interesante todavía. Porque resulta que si yo estoy dando una clase, tengo que buscar una respuesta cognitiva si yo quiero validar que me están prestando atención. Pero no me puedo confiar de pronto en las respuestas meramente parietales. ¿Sí? Ahora, se puede cometer el error. Viceversa. Salgo con mi esposa, unos amigos, y mientras que estamos en un restaurante departiendo, hablando, tomamos la decisión de pedir un par de copas de vino y comenzamos a degustar, ¿sí? Con la plática, un buen tinto de verano, una sangría, un vinito tinto. Y llega el momento de que consideramos que ya es hora de ir para casa. Y muchas veces cometemos el error de evaluarnos cognitivamente para sentirnos con la capacidad
de poder conducir. Entonces el cerebro cognitivo se siente lúcido. Entonces uno le dice, no, yo me siento bien, mira que de alguna manera me siento ubicado, no me siento eh, ebrio, y todo surge desde una respuesta meramente cognitiva. Pero resulta que el que va a manejar el carro no es el cerebro cognitivo. El que va a manejar el carro es la corteza parietal del cerebro. Y es a ella a la que tenemos que evaluar, ver nuestros niveles de reflejo, ver cómo está respondiendo el cuerpo. Por eso, si va a tomar, no maneje. Porque aunque usted sienta lucidez cognitiva, en la conducción, quien conduce es la corteza parietal, no la corteza frontal del cerebro. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, eso tengámoslo bien presente. No sé si nos vaya a dar tiempo conmigo de abordar el tema de la inteligencia emocional, pero se los voy a adelantar. Las emociones son complejas, porque esta pequeña amiga, llamada la amígdala, tiene la capacidad de asaltar todo el cerebro. Y resulta que esta es completamente independiente a lo cognitivo y a lo parietal. De hecho, según Goleman, la memoria emocional es de tipo pavloviana, es asociativa. Y nosotros podemos tener muchas activadores emocionales, muchos activadores emocionales, ¿sí? Y estos activadores emocionales nos pueden generar momentos difíciles, como los ataques de pánico, ¿sí? Como los ataques de ansiedad. Puede haber algo, por ejemplo, yo tuve un accidente hace 11 años, ¿sí? Y en ese accidente eh, murieron personas. Venía en un bus, murieron mucha gente, varias personas pues, murieron. Gracias a Dios, este servidor, por la misericordia de Dios, está de pie. Y la experiencia fue muy maluca. Yo venía dormido en el viaje. Veníamos en un bus, yo venía dormido. Y lo único que recordaba, esto lo detecté mucho tiempo después, como al año de estar en un ejercicio muy introspectivo, buscando qué me podía estar sucediendo. Recordé en un momento porque me daban ataques de pánico. Me dio un ataque de pánico en un avión, me dio un ataque de pánico un día conduciendo, me dio un ataque de pánico en un ascensor. Y para los que no saben lo que es un ataque de pánico, es que la amígdala asalta todo el cerebro, toma posesión de todo el cerebro, tanto cognitivo como parietal. De tal manera que esta emoción, en mi caso, que era una sensación de miedo, de muerte, sentía que me iba a morir, ¿sí? Eh, y sentía que no podía respirar, sentía que no estaba respirando y como si el cerebro se hubiese olvidado de respirar y comienza a generar una sensación de que te vas a morir, ¿sí? Y comienzas a sentir que el corazón se te acelera, comienzas a sentirte hiperventilado, comienzas a sentir que todo se te vuelve una niebla alrededor, no sabes cómo respirar, tienes que buscar apoyo, quieres, si por ejemplo en mi caso me daban ganas de quitarme el suéter, la camiseta, si quería despojarme de todo lo que tenía, sentía que me estaba asfixiando. Progresivamente comencé a darme cuenta que había un activador emocional. Eh, Se había generado en mi cerebro emocional un vínculo entre la sensación de vacío, ¿sí? O sea, es decir, eh, activador, la sensación de vacío. Emoción, el pánico, ¿sí? ¿Por qué? Por la muerte. Si se había generado de manera inconsciente. Y cada vez que en el avión, en el carro, en el ascensor sentí la sensación de vacío, se me generó el activador. Y era algo inconsciente. Al principio no sabía por qué me estaba pasando. No es algo que yo digo, ah, es que yo lo pensé. No. De hecho, a esto Freud le llamaba como una especie de emoción reprimida, donde el cerebro no tiene conciencia del acto vivido. Sin embargo, el cerebro comienza a experimentar las manifestaciones
emocionales producto de los activadores externos que se están generando. Así que el cerebro es complejo. Y desde esta complejidad yo debo entender el acto educativo. ¿Sí? Debo entender el acto educativo. Pasemos al cerebro cognitivo para ver si hacemos algo de práctica hoy. El cerebro cognitivo, que se encuentra en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo, ¿sí? Y en el hipocampo, es lo que conocemos como memoria explícita, memoria cognitiva o memoria declarativa. Es nuestra memoria consciente. Si yo les digo a ustedes 2 más 2 y usted me responde 4, es porque en su cerebro cognitivo hay claridad y conciencia sobre los símbolos numéricos y aritméticos y cómo funciona la lógica de la adición matemática. Eso usted lo puede procesar desde el cerebro, ¿ok? Desde el cerebro. Te tengo la memoria declarativa. Pero la memoria declarativa se divide en dos tipos de memoria, la memoria semántica y la memoria episódica. Entonces, vamos a hablar un poco de ambas. Y aquí le explico a la compañera que me preguntó, profe, ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué aprendo mejor con los mapas? Vamos a explicarlo desde la neurociencia qué sucede con los mapas. Resulta que la memoria episódica se encarga de almacenar las vivencias. Todo lo que vivimos y experimentamos, el que hoy haya entrado en clase, el que se haya encontrado conmigo, el que haya almorzado, cenado, desayunado algo en particular, la ropa que se puso hoy, las actividades que hizo hoy, hacen parte del cerebro cognitivo, de la memoria episódica del cerebro cognitivo. Este cerebro o esta memoria está relacionada con un espacio, con un contexto espacio-temporal, ¿sí? Está ligado con un contexto espacio-temporal. Es más vulnerable al olvido. Es mucho más vulnerable al olvido. ¿Por qué es más vulnerable al olvido? Porque se satura con mucha facilidad. Si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy, ustedes me van a decir qué almorzaron hoy. Yo almorcé un bistec de carne de res con una porción pequeña de arroz. Fue la comida, el almuerzo del día de hoy. Y lo recuerdo. Y si me preguntan qué almorcé ayer, ayer almorcé unas costillas, ¿sí? Con una porción pequeña de arroz. Pero si ustedes me preguntan qué almorcé hace 8 días atrás, va a ser más difícil que yo les responda. No sé si ustedes me pueden decir que almorzaron el martes pasado. No sé si lo puedan hacer. Genial si lo hacen. Y si les preguntase qué almorzaron el 1 de septiembre, hace un mes atrás, creo que será más difícil. Y si les pregunto qué almorzaron el 1 de octubre del 2023, hace un año, aún va a ser más imposible recordar. Porque lo que vivimos por saturación desaparece. ¿Sí? Desaparece. A no ser, por ejemplo, si usted me pregunta, ¿sí? ¿Qué cené el día de mi matrimonio hace 10 años atrás? Le puedo decir no solo que almorcé, sino que cené, qué ropa tenía. Porque ese día fue un día que emocionalmente tiene significado. Así que esas experiencias de vida, ¿sí? Se atesoran a largo tiempo. Han pasado 10 años y sé exactamente qué almorcé y sé exactamente qué, qué pude haber cenado. Porque esa fecha fue una fecha especial. Recuerdo mi primer almuerzo con mi esposa en nuestra primera cita, el lugar que pedimos, porque ese evento fue un evento importante. Se dan cuenta de la importancia de las emociones. Si la clase se convierte en una clase más
es una clase que va a tender desde lo episódico al olvido. Si es una clase significativa, va a tender, obviamente, a estar más presente en nuestro sistema cognitivo. Hablemos de la memoria semántica. Es diferente al episodio. También hace parte del cerebro cognitivo. Pero en el caso de la memoria semántica, ya no hay una relación directa con el espacio y el tiempo. Es independiente al contexto. Y aquí comenzamos lo primero. Y es que la memoria semántica no trabaja con definiciones, trabaja con conceptos. Y los conceptos deben estar organizados. Así que el primer error que cometemos los maestros en nuestra enseñanza tradicional es trabajar con definiciones. Díganme qué definición le he dicho en este diplomado. Ni una. Pero hemos hablado del concepto de la inteligencia artificial, del concepto del pensamiento superior, del concepto del cerebro cognitivo, del concepto. Hemos trabajado puros conceptos. ¿A partir de qué? De presentaciones disruptivas y de mapas. Mañana quiero dedicarle la clase a presentaciones disruptivas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar. De lo contrario, la información se va a perder tanto en la memoria semántica como en la memoria episódica. Pongamos un ejemplo. Pongamos un pequeño ejemplo. Un profesor va a dar el tema de bellas artes y tradicionalmente lo que hacemos es esto. Ponemos una diapositiva, ponemos una definición y ponemos una imagen. ¿Sí? Y decimos, las bellas artes se refiere a las principales formas de realización artística o representación estética cultivadas históricamente por la humanidad y consideradas formas puras de arte que emplean técnicas, materiales y procedimientos diferentes entre sí. Y el estudiante cuando va a estudiar lo que hace es intentar memorizarse o aprenderse esa definición. Pero es una manera ineficiente de poder trabajar con la memoria cognitiva o la memoria declarativa. ¿Ok? Ahora, imagínense si en vez de hacer esto, lo que hago es un mapa o un recurso de organización conceptual. En este caso estamos viendo un mentefacto. Cómo desde un mentefacto yo puedo trabajar. ¿Sí? En las tardes, el lunes, comencé un curso aquí con la SIL de Canva. Lo pidieron tanto que los complacimos y comenzamos a trabajar Canva. Y Canva es una herramienta magnífica para el maestro, para apoyarse en este tipo de recursos. Entonces, en Mentefacto, miren, no es lo mismo enseñar así que enseñar así. Muchachos, hoy vamos a trabajar el concepto de bellas artes. Lo primero que tenemos que saber es que bellas artes viene de una clase superior que se llama arte. Y arte, la palabra arte, viene etimológicamente de algo que significa que es algo creado por el hombre, algo que tiene una creación artificial, que no es, de hecho de ahí viene la palabra artificial, viene de la misma raíz etimológica de arte, algo que no es natural, algo que ha sido obra del intelecto y del ingenio humano, eso es arte. ¿Dónde han visto la palabra arte? Profe, en artefacto, perfecto, ¿por qué le decimos artefacto? Ah, porque artefacto viene de algo que es creado por el hombre, como los artefactos tecnológicos. Ah, los artefactos explosivos. Ok. Profe, mire, y la artesanía, viene también de la misma raíz etimológica. Es algo que es creado, pero la artesanía tiene una característica y es que la artesanía no ha pasado por un proceso de industrialización, mientras que lo artificial sí ha pasado por algo, por un proceso de industrialización. Entonces tenemos artefactos, artificiales, artesanía.
que viene de la palabra arte. Ahora, ¿qué no es bellas artes? ¿Qué no es bella arte, profe? Toda la obra de la naturaleza. Todo lo que sea natural no es bella arte. De hecho, no es arte. Si yo le digo a mi esposa que es una obra de arte, pues estoy cometiendo un error etimológico, porque ella es un ser biológico. A no ser que de pronto ella se maquilló, fue donde una persona, una maquilladora profesional, la maquillaron y yo le digo, mi amor, ese maquillaje es una obra de arte en ti, porque ese maquillaje es el producto de alguien, ¿sí? De alguien que hizo eso. Pero si yo me paro a contemplar la naturaleza, a ver el amanecer en la playa, eso que estoy contemplando no es una bella arte, es una obra de la naturaleza. Entonces veamos, ¿qué sí es bella arte? Estoy acá en la parte izquierda, digo que sí es. Es algo que es hecho por los hombres, por eso es arte, que ha sido contemplada para ser apreciada estéticamente y que tiene unos valores sensoriales. De allí a que lo que es bonito para mí no significa que sea bonito para usted. Algo que de pronto sea estético para mí no necesariamente sea estético para ustedes. Ahora, vimos la superclase, vimos las clases de exclusión, vimos las clases de inclusión, ahora veamos las subclases. La bella arte está conformada por la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, la literatura y el cine. Por eso decimos que el cine es el séptimo arte. ¿Ok? Pues miren la diferencia de explicar un tema así que explicar un tema de esta manera. Son las 7:15, son las 7:15 y en este momento se me hace importante entrar a práctica. Pero antes de la práctica vamos a escuchar a Moisés Suárez. Hola Moisés, tiene la manito levantada, perdóname por no haberte dado la mano, la palabra con anticipación. Hola, Moisés. Buenas noches, doctor, y todos los presentes en el auditorio. No, fue cuando usted hizo la actividad, ¿cierto? Estaba escribiendo que estaba pendiente y que había entendido, pero que no podía desafortunadamente realizar la misma, toda vez que mi condición no me lo permitía. Eh, también, no sé si de pronto sería posible que usted me hiciera un pequeño repaso de todo lo que tiene que ver con lo de las partes del cerebro y de cómo se activa cada una de ellas, toda vez que eh, hubo momentos donde no pude escuchar, creo que fueron problemas de mi conexión, pero que es un tema muy interesante y que Claro. de verdad me interesa mucho de manera personal. Ah, hombre, Moisés, claro, claro, cómo no, ni más faltaba. Sin embargo, Moisés, sabes que mañana con toda calma podrás también revisar toda la clase y profundizar más. Pero a manera de resumen, en función a la solicitud que nos hace nuestro estimado Moisés, el cerebro, desde la perspectiva de la neurociencia aplicada a la educación, tomando autores como Chabot, como Goleman, como Gardner, como otros, el cerebro se divide en un cerebro cognitivo, en un cerebro emocional y un cerebro procesal. El cerebro emocional, en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala, opera de manera pavloviana. No profundizamos mucho en eso, pero es de manera asociativa. A medida que vamos creciendo, ya sea por la frecuencia o por el impacto que tienen ciertos eventos en nuestra vida, se generan vínculos emocionales. Por ejemplo, una mujer o un hombre experimentó una ruptura amorosa bastante fuerte, una decepción, una infidelidad, y resulta que en ese momento traumático de su vida, la persona tenía un perfume X, por ejemplo. Su cerebro cognitivo está experimentando un cóctel de emociones, un asalto de la amígdala. No está pensando, no está razonando. Su cerebro en ese momento es completamente emocional, impulsivo. Sí, completamente, y algunos le dicen reptiliano, completamente primitivo, emocional.
¿sí? Y es allí donde el cerebro comienza a retener información del ambiente. Los sentidos retienen más información de lo que el cerebro procesa conscientemente. Así que su cerebro no es consciente del perfume, pero su sentido en ese momento sí recibieron el perfume. Así que la memoria, la amígdala, por ejemplo, sí asumió ese olor como un activador. No estoy diciendo con esto que siempre ocurra así. A mí me pasó con la sensación de vacío, pero otra persona puede ser un olor. Pasan 10 años, ya no está con la persona, ya superó cognitivamente a la persona, ya ni piensa en la persona, ya ni sueña en con la persona, superó a la otra persona. Pero 10 años después, tiene una relación con una nueva pareja y resulta que en una salida, dicha pareja se echa el mismo perfume que se echó hace 10 años la otra persona. Y de repente, de manera involuntaria, el estado de ánimo se transforma. Ni siquiera la persona sabe por qué está tan molesta, por qué se siente tan engañado o engañada, por qué se siente tan, tan asqueado y termina discutiendo con una persona que no tiene nada que ver con su emoción. ¿Sí? Por eso es muy importante que antes que uno se vaya a casar o formalizar una relación, trate de generar un proceso de sanidad interior. Un proceso donde las personas se conozcan y entre ellas se vayan sanando. ¿Sí? Porque al yo casarme con mi esposa, con la mujer del presente, debo entender que de alguna manera esta mujer presente tiene activadores en su pasado. Su relación con sus padres, con su madre, con su familia, con de pronto las personas que pudieron estar antes de mí, todo eso constituye activadores. ¿Sí? Lo mismo sucede en el aula de clase. ¿Sí? Soy un profe de más. Mire, cuando yo voy a clase y digo, hola, ¿cómo estás? Soy el profesor de investigación, veo a más de una persona que frunce el ceño. Entiendo como respuesta que esta persona de pronto ha tenido una experiencia negativa con la investigación. Así que me va a tocar, quiera o no, hacer un ejercicio de conexión emocional para poder comenzar a sanar los errores que otros maestros que me han antecedido han tenido. ¿Cuántos de ustedes no llegaron diciendo, hay una clase virtual? Pues yo necesito el certificado, pero quizás de pronto se encontraron con una clase diferente, ¿sí? Venían con unas predisposiciones y ahora pues quizás la disposición es diferente con la que ustedes llegaron. Otras personas llegaron y lastimosamente se fueron con la propia, no logré llegar de pronto como debí o tenía la expectativa de llegar. Entonces miren lo importante que estamos trabajando. Viene la corteza frontal del cerebro, que es el cerebro cognitivo, que se trabaja con la memoria episódica, que es lo que vivimos, y la memoria semántica, que es lo que estamos viendo. Sí, que trabaja con mapas conceptuales, mapas mentales. Y la corteza parietal, que trabaja con repetición, con hacer. Se aprende haciendo. Así que yo tengo que enseñar a sentir, enseñar a saber y enseñar a hacer. Es la triología o la trinidad de la educación. ¿Sí? Lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. ¿Okay? Vamos a apoyarnos en inteligencia artificial para hacer mapas conceptuales. Vamos a utilizar una herramienta que me gusta mucho, que se llama Mapify o Chatmin, ¿sí? Es la misma herramienta. Antes se llamaba Chatmin, ahora se llama Mapify. Ustedes se van a loguear, ustedes entran y se tienen que loguear, ¿sí? En la parte superior derecha dice iniciar sesión, le doy ahí en iniciar sesión, me logueo con Google, ¿sí? Me estoy logueando con Google, entro con mi usuario y mi contraseña y entro aquí. ¿Va? Perfecto. Vamos.
Entonces, voy aquí a mandarles un link para que se puedan autenticar, ¿ok? Aquí les mando para que se autentiquen. Ahí les mandé para que se puedan autenticar, ¿ok? Me confirma cuando ya estén aquí, cuando estén autenticados, por favor. Me confirma. Vale, perfecto. Continuamos, ¿vale? En este punto, como todos, tengo varias opciones. Aquí tengo pregunta lo que sea, PDF documentos, y si voy para acá al lado, me aparecen otros recursos, como sitio web, y para acá hay escondido otros recursos, como YouTube, imagen, audio. Me parece súper incómodo como Mapify esconde, no hay como una barra, o al menos yo no la veo. Me toca poner el mouse acá y jalar hacia la parte izquierda para poder llegar a los demás recursos. ¿Ok? Y lo mismo devolver. Voy a pedirle el favor, voy a decirle aquí a la inteligencia artificial, construye una línea de tiempo de la evolución de las emociones en la formación del ser humano, iniciando desde la filosofía ya clásica, filosofía clásica, hasta llegar a la contemporaneidad y la neurociencia. ¿Sí? En la parte de abajo aparecen unas lupas, aparecen unos datos que son importantes que tengan que tener en cuenta. El idioma, escojan el español para que no tengan problema con el idioma. Y acá donde dice, vamos aquí a seleccionar, voy a poner aquí donde dice pregunta. Eso fue texto largo. Voy a poner aquí donde dice pregunta. Voy a seleccionar. Y donde dice plantilla, acá abajo plantilla, vamos aquí a utilizar una que dice línea de tiempo, porque lo que quiero hacer es una línea de tiempo. Y tengo una línea de tiempo y ya puse línea de tiempo, ¿no? Así que le vamos a decirle crear mapa, Mapify, y aquí comienza la inteligencia artificial a hacer lo suyo. Dice línea de tiempo de la evolución de las emociones en la formación del ser humano. Así que me está creando un recurso gráfico. Le comenzamos filosofía clásica, patrón que dice patrón sobre las emociones. Platón argumenta que las emociones son una parte esencial del alma humana, influyen en la razón y el comportamiento. Introduce la idea de que las emociones suelen ser controladas por la razón para alcanzar la virtud. Aristóteles y la ética dice, propone que las emociones son fundamentadas para la ética y la moralidad. Desarrolla la noción de que las emociones pueden ser cultivadas para lograr eudaimonía o la vida nueva. ¿Sí? Habla del estoicismo, los estoicismos como epicentro y como Epicteto y Seneca enseña que las emociones deben ser dominadas para alcanzar la paz interior. Promueve
la idea de que la razón debe guiar las emociones, evitando así el sufrimiento. En la Ilustración encontramos filosofías como Descartes, ¿sí? Que explora la relación entre la razón y la emoción, y Descartes asume la pasión del alma, ¿vale? En el siglo XIX surge la psicología de las emociones, en el siglo XX psicoanálisis de comportamiento, y en el siglo XX y XXI la neurociencia y enfoques integrales. Entonces aquí vemos cómo podemos tener una línea de tiempo frente a un tema. Ahora, ustedes también pueden hacer otro tipo de recursos. Por ejemplo, vamos a hacer un mapa conceptual, ejecuto y me lo hace a manera de mapa conceptual. ¿Sí? Esta herramienta es muy interesante y espero que la puedan utilizar. Ya les paso el enlace, ¿ok? Perfecto. Tengo a Moisés con manito levantada. Hola Moisés, cuéntame todo. Hola. Ah, sí, hola doctor. Sí, lo que pasa es que me quedé un poquito en el proceso. Lamentablemente tampoco es que sea muy ágil para escribir. Bueno, no, me quedé un poquito para escribir en comentarios. Le estaba diciendo que si me hacía favor de regalarme el link por el WhatsApp, toda vez que me dificulta entrar al chat de la clase porque lo tengo en el computador. Entonces la actividad la estoy haciendo desde el celular para que se me sea un poquito más fácil. Usted disculpará ahí, Bien, digamos que... pero sí, pero te comento que lastimosamente yo no estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes, ¿vale? Así que no sé si de pronto alguien, si alguien está en ese grupo, pueda pasarles a ustedes la, la información para que ustedes la puedan tener, ¿ok? Sí, porque sí no tengo cómo pasártela. Por WhatsApp no tengo. Amitan Delgado, ¿cómo estás? Aminta, hola, ¿tienes el manito levantado? Aló, buenas noches. Hola, Doctor, buenas noches, compañeros. Una pregunta. Está muy buena la herramienta, pero mi consulta es si yo, por decir algo, leo un libro, en esa aplicación puedo hacer un mapa conceptual del libro que leí. claro, sí, claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Aquí, si se fijaron bien, hay varias opciones. Por ejemplo, hay una opción que dice PDF documento. Ahora, sí te sugiero que el documento sea lo más corto. Por ejemplo, si tienes un libro largo, trata de que le pedirle el mapa de las páginas que te interesan, del tema que te interesa, porque o si no, no va a ser eficiente el resultado. Vamos a buscarme aquí un libro, por ejemplo, ya, y vamos a ver acá. Por ejemplo, mira, aquí tengo un documento sobre las funciones del abogado penalista. Voy aquí a ejecutar esas funciones, ¿sí? Y aquí mire que cogí un PDF, un archivo, y él me está creando las funciones, ¿sí? Me está creando las funciones para generar un mapa conceptual. Entonces, mire cómo me está creando el mapa conceptual a partir del documento que yo le entregué. Y esto me facilita mucho, ¿vale? Entonces dice funciones generales, interpretación y aplicación de las normas penales, defensa del derecho fundamental, aquí está el litigio penal, mediación, entonces aquí tengo como un recurso para estudiar, aquí ya me está pidiendo plata. Funciones específicas según el rol,
¿sí? Ahí me está poniendo como los roles que necesitamos. ¿Ok? Entonces, claro que lo puedes hacer, ¿vale? Claro que puedes crear. Y no solamente de un texto, también de un sitio web, si tienes una URL. De hecho, de hecho, puedes hacerlo hasta de un video de YouTube. Si te mandan una conferencia, fue que aquí toca hacer algo que me parece ridículo, y es que pone problema para escoger la opción de YouTube. De YouTube voy a buscar un video, por ejemplo, busquemos una conferencia. Voy a buscar aquí, hay una conferencia que en estos días me estuve viendo sobre teoría general del sistema para el derecho, aplicado al derecho. Teoría general del sistema aplicada al derecho. Aquí aparece la conferencia. Yo creo que está acá. Teoría en el campo del derecho. Aparece aquí, aparece. Y hay una conferencia, esta conferencia. Una conferencia de 1 hora. Una conferencia de 1 hora. Y vamos aquí a copiar el enlace. Y me lo voy a llevar directamente a Mapify. A Mapify. Y aquí voy a ponerle pegar en YouTube. Mira, pegar el link de YouTube y voy a mapearlo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Va a leer el mapa, va a leer el video, ¿sí? Y en cuestiones de segundos me va a decir la introducción de la conferencia, ¿sí? Va a mencionarme una estructura completa de ese video, incluyéndome las conferencias, así que puedo hacer una lectura relativamente rápida de esto. Entonces, son cosas que ustedes van a poder hacer. Tengo manito levantada. Olga Santos, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. Olga, tiene retorno. Tienes que apagar uno de los dispositivos. Ahora sí. Sí, se te escucha mejor. Ajá, doctor, bueno, yo creo que ya entendí. O sea, no hay necesidad de colocar el texto, nada, porque directamente él va a hacer el mapa o me dirijo primero a la pregunta y luego coloco el PDF, la página, el video, lo que O quiero. sea, son opciones diferentes. O sea, tienes que escoger una de ellas. O pones un pequeño prompt para que él investigue y te lo haga por ti, que es pregunta lo que sea. O le asignas un PDF. O le pones un texto largo, por ejemplo, vas a ChatGPT, por ejemplo, tiene una estructura larguísima, ¿ya? Y quieres hacer un mapa, o le pones un sitio web, o sea, son Ah, opciones. ok, Tú ok. escoges la opción, no tienes que poner todo esto. Tú escoges sobre a qué le quieres sacar, hacerle un mapa mental. ¿Sí? Ah, gracias, doctor. Solamente, Sí. solamente el prompt o el pregunta lo que sea, habilita la opción de plantillas. Para todo lo demás, haces un mapa. Pero aquí puedo hacer un organigrama, un planificador de proyecto, una formulación de estrategia, ¿sí? Un análisis de investigación. Ya, me puede hacer varios elementos, varios recursos, pero solamente aquí. ¿Por qué? No sé. Ajá. Tulio Trujillo, ¿cómo estás? Hola. Hola, profe Ever, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Muy bien, gracias, muy bien todo. Profe Ever, mira, una pregunta. Para yo saber las fuentes en que se basó Mapify en cada uno de estas análisis que hacen árboles de ideas, ¿cómo lo podría hacer? ¿Sí? Y esto como para también no caer pues en el tema en el mismo que estamos estudiando en el otro curso, en el de plagio.
¿sí? Y patrones semánticos. Entonces, ¿me podrías de pronto decir así rápidamente sobre este tema? Gracias. Claro, muy buena pregunta, Luis, muchas gracias. Bien, aquí, si quieres que tenga fuente, dale la fuente. O dale un PDF cuya fuente conozcas. O en el caso, pues, si es de investigación y quiero hacer un mapa, yo lo que hago precisamente, por ejemplo, vamos a buscar, voy a buscar aquí en GPT, por ejemplo, lo que venimos haciendo en el curso de nosotros, ¿vale? Vamos a ver aquí, veamos acá, veamos, voy a hacer algo nuevo. Imaginemos lo que yo tengo aquí, que estoy haciendo un tema de las emociones, ¿sí? Entonces, o sea, créame una matriz, una matriz, una matriz de autores que aborden los temas de neuros, de inteligencia, de, de educación emocional, ¿sí? De aprendizaje, aprendizaje a partir de las emociones, emociones y neurociencia de las emociones, ¿sí? La matriz debe tener, vamos a ponerle aquí el eh, temas o conceptos, vamos a poner aquí autores, link, enlace, eh, cita según APA, enlace de la fuente, definición del concepto o concepto, eh, tema, aquí voy a poner aquí concepto y quitamos aquí el concepto de acá. Va a dar hasta ahí nomás, simplemente. Y vamos a ejecutar, ¿sí? Y yo le voy a pedirle favor aquí que vamos a ver aquí me está planteando. Yo aquí le puedo pedirle a la inteligencia, voy a pedirle, sí, de la matriz, regálame una estructuración para un mapa, realizar un mapa conceptual. Espero que no me lo ejecute. Mi intención en este momento no es que me quede el mapa mental, ¿no? Para ver si de pronto, vale, aquí sí. Aquí me está haciendo. Vamos aquí a copiarlo. Y este texto, yo me puedo ir a Mapify, le digo texto largo, le pego el texto largo, y ya es un texto que de pronto yo tengo la seguridad de que viene con una fuente que yo pude haber validado en otra inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces vamos aquí, vamos a ejecutar educación emocional. Entonces aquí me está creando. Pero era un segundo. No sé por qué.
Ve, él aquí sí me lo está mostrando, pero tengo un error y es que me está mostrando, porque tuviera una tecla hundida, que me está ampliando el zoom. Me amplía el zoom de manera automática. No sé qué puedo tener si es el teclado. Pero bien, esto es una herramienta. Voy a darle la última herramienta para que ustedes también la puedan aprovechar. Y es que yo puedo en ChatGPT invocar a otro chat. ¿Sí? Voy a hacerlo de varias formas para que sea práctico para ustedes. La forma más sencilla es que si yo estoy en un chat, ¿sí? Y yo le digo aquí, arroba, aquí me aparecen unos chats externos. Pongo aquí, arroba, y pongo jitmin, este que se llama jitmin, y a, este jitmin y a, y le digo, ¿podrías crearme el mapa mental de la matriz? Entonces, como estoy en el mismo chat, lo que hice fue invocar a otro chat que se encargue de crearme el mapa. Entonces aquí él me está haciendo, mire que ChatGPT me está diciendo que se está comunicando con otra herramienta. Y desde ChatGPT, si yo invoco a una herramienta como Jitmin, Jitmin me puede hacer el mapa, me puede hacer el mapa conceptual que yo quiero sin entrar a Mapify u otra herramienta. Todo desde ChatMin, todo desde ChatGPT. Mire que aquí me creó el mapa conceptual y lo puedo ver en la misma plataforma de Jitmin y me muestra aquí, ¿sí? Neurociencia de las emociones, educación emocional, aprendizaje a partir de las emociones. Me hizo una estructuración sobre los autores que él me presentó. ¿Vale? Entonces, esta herramienta es muy interesante. Profe, no me sale con el arroba. Ustedes pueden decirle aquí, dice Explora GPT y ponen Jitmin. ¿Sí? Ponen aquí Jitmin y lo buscan. Es este. Tómenle captura para que sepan cuál es, porque aparecen muchos, pero este es el que mejor funciona para mí. Aquí se los voy a mandar por el chat. ¿Sí? Aquí le voy a decir iniciar chat y aquí le puedo pedirle el tema que ustedes quieran. Vamos a coger un tema, por ejemplo, créame un mapa mental de neuroeducación, haciendo clasificación del cerebro cognitivo, cognitivo, emocional y procedimental. ¿Sí? Estructura, cómo funciona cada uno de ellos, sus características y estrategias para integrar en el aula de clase. ¿Vamos? Aquí me está haciendo el mapa. Aquí me está haciendo el mapa. Y aquí ya va a comenzar con su mensaje. Le digo confirmar.
Perfecto. Y aquí puedo decirle ver mapa mental en la parte superior y voy a tener una vista un poco más amplia del mapa. Neurociencia, clasificación del cerebro. Cognitivo, funcionamiento, procesamiento de información racional y lógica, resolución de problemas y toma de decisiones, memoria, lenguaje y razonamiento abstracto, característica orientada a la adquisición de conocimiento, uso de habilidades lógicas y analíticas, aprendizaje de la comprensión y análisis, estrategia del aula, uso de problemas matemáticos, lógicos, ejercicio de memoria, análisis crítico, estimular la lectura y el pensamiento abstracto. Cerebro emocional, funcionamiento, regula emociones y sentimientos, procesamiento de experiencia afectiva, incluyen la motivación y el aprendizaje, características sensible a estímulos emocionales, relación con la empatía y la relación interpersonal, impacta en la motivación y el bienestar. Procedimental, encargado de aprendizaje motor y habilidades automáticas, desarrollo de rutina, aprendizaje básico. Y aquí tengo pues un mapa hecho en Jinmin directamente. Entonces es una herramienta muy, pero muy buena. ¿Ok? Muy bien. Bien, me cuentan qué les pareció la clase del día de hoy. ¿Sí? Mañana tenemos la clase conmigo. Ya el jueves, viernes y sábado van a estar con otros profes. eh, y pues bien, yo espero que mañana pues sea como un escenario también para pues despedirnos de este viaje tan maravilloso eh, que pues se ha ido emprendiendo durante todo este camino. Vale. Me alegra mucho. Ustedes no saben ni lo feliz que me hace cuando ustedes escriben emocionados. Eso es lo bonito, eso es lo bonito de enseñar, ¿cierto? Y yo digo que no hay recompensa más grande que ver la cara de alguien que ha aprendido, que dice, wow, aprendí algo nuevo. Es la recompensa, creo que es una de las recompensas más grandes que tiene el maestro. Juan David, ¿cómo estás? Para ya terminar la clase de hoy. Hola, Juan David. Vale. No siendo más, Dios me los bendiga inmensamente, ¿ok? Nos vemos mañana, Dios mediante. Profe, no me deja hablar. Ah, Jorge, porque no te escuchábamos. ¿Cómo estás? Profe, bien, 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 agradecido con esta clase. Le quiero manifestarle que estoy bastante emocionado, pero manejo poco los temas eso de redes sociales. No sé Claro. qué me aconseja usted porque es necesario en lo que yo me desenvuelvo que tenga el control sobre todos estos temas que usted está enseñando Vale, en cuanto al manejo de redes. bien, pues nosotros por ahí le hemos estado como haciéndole ojitos a la CIL para ver si abrimos un diplomado de redes sociales, pero es un tema que de pronto todavía no ha tenido como el mercadeo para hacerlo. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? No, capacitarte. Para mí sería feliz que con el equipo podamos compartir sobre redes sociales. Ya. Por ejemplo, ya mañana y pasado fue un curso de 4 días. Estuvimos a la una. Por eso es que sigan a la CIL en las redes sociales. Porque el lunes comencé en la tarde, de 1 a 3 de la tarde, con Canva. Y hemos trabajado temas de redes sociales. ¿Ya? No es específicamente redes sociales, pero sí lo que se está aprendiendo sirve para las redes sociales. Me toca dejarlo, Dios me los bendiga inmensamente, Dios me los guarde y nos vemos pues mañana. Bendiciones.